Buenas noches, mi nombre es Luginés Guarnizo Jaramillo. Esta guía de actividad y rúbrica de evaluación fase 4, reflexión final, tecnología de la informática de la materia de derechos humanos. Nuestro tema de esta guía es el hacinamiento y problemática de la crisis carcelaria en Bogotá y en Colombia. Una de las actividades que tenemos aquí es los derechos vulnerados en las cárceles carcelarias de Colombia. Los derechos humanos que se violan en las cárceles es la problemática principal de la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Son los derechos de la reinserción social, el derecho de la salud, el derecho de la integridad personal y a permanecer en una estancia digna. Los derechos que pueden ser restringidos debido a la situación de dependencia del Estado en que se encuentran los reclusos, como los derechos al trabajo, a la educación, a la familia y a la integridad personal. Los derechos humanos de los reclusos es tener una segunda opinión médica. Me doy a explicar. En las cárceles hay una parte de enfermería. No necesariamente con ese diagnóstico se tienen que quedar los reclusos. También tienen que tener una segunda opinión, que es trasladarlos a un centro hospitalario para que un profesional los siga atendiendo. También la salud física, mental y el libre acceso a todos los servicios de la salud que goce nuestro país. En el artículo 11 de la Constitución, en la parte L, establece que las personas privadas de la libertad tienen los mismos derechos de trato humano. El único derecho que ellos pierden es la libertad, más no la parte legal de ellos como personas, y pueden seguir siendo tratados normalmente. Todo individuo tendrá derecho a disfrutar el mejor estado físico y mental posible. De los estados firmantes de la presente carta tomarán las medidas necesarias para proteger la salud de su pueblo y asegurarse de que recibe asistencia médica en la que están cuando están enfermos. ¿Qué significa esto? Lo que había explicado, que todo recluso tiene derecho, como persona digna de tratarse, tiene que tener todos los profesionales en la salud para lograr una estabilidad tanto emocional, psicológica y mental y física. Estos reclusos también son personas que por estar libres no significa que tú tienes unos derechos, y que por estar privado de la libertad pierde unos por estar encerrado. No, ellos tienen los mismos derechos de nosotros que estamos libres a los que no estamos libres. La parte de sus relatorias o particular de los derechos de las personas privadas de la libertad, a fin de que puedan verificar fundamentales de las personas, sus garantías, sus derechos. ¿Quién controla las cárceles en Colombia? El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ejercerá las inspecciones, vigilancia de las cárceles y las entidades territoriales. Una de las partes que vigilan las cárceles es el Ministerio de Interior, que es el encargado de vigilar que todo funcione. Pero lo que está pasando en Colombia es que se están haciendo lo de los ojos cerrados para que funcione la ley con esta problemática de las cárceles en Colombia. El artículo 19 nos dice que ninguna persona podrá ser retenida por más de 62 horas para que el hacinamiento de la vulnerabilidad de los derechos es retener una persona todo el tiempo que quiera. No, señor.
Solamente la ley nos dice que una persona puede estar retenida por 62 horas para que cuando éste esté ya retenido tenga el acceso de poder llamar a un representante legal y ser notificado a las familias. Cuando las personas son más retenidas de este tiempo y se les encuentra que tienen un proceso en el cual ellos tienen que seguir adelantando investigación, se les leerá el delito por el cual se les imputa, por el cual es acusado, el lugar, tiempo y circunstancia. Hay que explicarle al señor o a la señora por qué ha sido detenido. No simplemente usted está detenido, no, hay que explicarle toda la parte legal al detenido. Artículo 111. Cuando un detenido entra a la cárcel, se le comunicará de su aprehensión a su abogado, a su familia, sobre la situación. Ninguna persona pierde sus derechos solamente porque la ley dice solamente está retenido. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? En Colombia ya el problema de las cárceles ya es sinónimo de hacinamiento carcelario, donde la violencia, todo esto nos lleva a grandes escalas de problemática, y esto viene ya desde los años 90, que tenemos esta problemática, y en los últimos años que se registra una sobrepoblación por encima del 50%. Los derechos humanos han sido vulnerados por medio de muchas causas, no solamente a los hombres, a las mujeres, porque ellos sufren de un gran riesgo dentro de una cárcel, que como ya lo decía, la salud física, psicológica, y los internos también tienen un gran problema en este hacinamiento, que son los riesgos por su vida, y fuera de eso sus entornos también. Según los estudios que se han hecho a nivel nacional y en el Congreso, nos está costando al Estado 22 millones de pesos, 22.000 millones de pesos anuales al Estado por representar en gastos a nivel nacional de los reclusos. O sea que hay un promedio que por cada recluso hay 2.000 millones de pesos al mes. Por esta mala reinserción social del sentenciado, por eso es que ellos regresan nuevamente a las cárceles, porque salen con muchos problemas, que las cárceles no les ha brindado una mejor vida, de calidad de vida, de sobresalir en alguna actividad en los cuales ellos, cuando salgan de la cárcel, las puedan ejecutar y puedan económicamente vivir de ellos. Por eso es que ellos vuelven y cometen los mismos errores y son aprendidos nuevamente. A pesar de que ellos gozan de ese derecho de la salud, también hay que tener en cuenta que también le competen no solamente a la parte legal del Ministerio del Interior y al gobierno, también ellos tienen otra entidad que los vigila, que en la parte carcelaria, que es el INPEC, en el cual ellos tienen que vigilar que todo funcione dentro de la entidad, y también que toda la parte médica sea subsidiada por el régimen subsidiado de la EPSS. La metodología. Una de las principales metodologías y herramientas que debe tener las cárceles para la reinserción social es la educación,
este sentido, en el instituto tenemos los siguientes apoyos, que es el registro de INEA, que es una orientación para cumplir con los estudios de la educación media superior y talleres educativos. Tenemos unas grandes cifras de sobrepoblación carcelaria. Al inicio de la vigencia del 2020, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC contaba con más del 50% de hacinamiento de una población de 124.188 privados de la libertad para unos 80.156 cupos, una sobrepoblación de 44.032 privados de la libertad en los 132 establecimientos penitenciarios del país de Colombia. Equivalente al porcentaje. De estas, aproximadamente el 94% son hombres, el 6% son mujeres, el 77% son condenados, mientras que el 30% restante son sindicados. El 35% de los sindicados del país, quienes no son inocentes hasta que no se les demuestran lo contrario, llevan más de un año presos, y el 15% más de 2 años. Los centros femeninos. Los centros femeninos totales que hay en Colombia son 8 penitenciales, y dentro del sistema penitenciario había en octubre de este año 8.869 mujeres detenidas, a pesar de que solo existen 6.391 cupos a nivel nacional para ellas, lo que representa un hacinamiento del 38.77%, si bien esa cifra es inferior al promedio de todo el sistema carcelario que tienen los hombres y mujeres, que es del 56.32% a nivel nacional. No deja de ser alta y sigue siendo una problemática, a pesar de que la parte femenina es más bajita, el de los hombres sigue siendo más alta. La ley. En el 8 de noviembre de este año, del 2022, en el Senado se debatió la plenaria de Senado que ellos cuestionaron la gran crisis penitenciaria y carcelaria que afecta a 195.000 personas que actualmente están privadas de la libertad en Colombia. Esto también nos conlleva que hay una gran parte de los presos que, a pesar de que dice la ley que son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario, hay muchísimas personas, hay un porcentaje alto de que hay demasiadas personas que son inocentes y no se les ha dado los derechos para que ellos tengan un juicio para poder liberarlos. Son personas que han colocado demasiadas tutelas al Estado. Muchas de esas tutelas nos ha costado al país muchos millones. ¿Por qué? Por la negligencia de la ley, de los cuales no son capaces de tener en cuenta que hay que sacar muchas personas de las cárceles para poder liberar demasiados cupos que se necesitan de espacios. Bueno, aquí llega mi trabajo. Muchísimas gracias. Feliz noche.